¿Cómo les va? Muchas gracias por estar otra vez en otra edición del Ojo del Cuervo. Hoy tenemos otro representante de la música, un hombre que también proviene de la cultura mapuche. Su propio hermano lo definió alguna vez, estoy hablando de Tino Pailalef, lo definió una vez como un tremendo guitarrista. Y ese es el placer que tengo esta noche de haber traído acá al amigo Enrique Pailalef. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. La verdad que es un gusto estar participando de tu programa. Lo he venido siguiendo cuando por ahí me permiten los horarios mis alumnos, porque a veces termino de dar clase bastante tarde. Bueno, hemos tenido ya unos cuantos músicos, varios músicos en este programa. Vos sos un hombre proveniente de Trelew. Así es, sí. Soy nacido en Trelew, soy nacido en un barrio muy antiguo de Trelew, el barrio Corradi, que está bastante alejado del centro. Vengo, o sea, de una barriada bien popular. Y sí, soy de ahí, de Trelew. Pero ya definitivamente radicado en Madrid, hace unos Y cuantos ya años. hace 11 años más o menos, 11 para 12 años. ¿Familia humilde, Enrique? Sí, familia humilde, mis padres trabajador de campo, mi madre también de la zona de la meseta también, con una cultura y una visión de la vida, si bien humilde, pero con sus cosas grandes y cosas muy ricas. Tu mamá y tu papá ambos son mapuches. Sí, así es. Para mí es todo un orgullo poder decir que en mi sangre, digamos, tengo por parte de mi papá y mi mamá esa sangre tan fuerte de la cultura mapuche araucana sería, ¿no? Porque mis abuelos vienen de la zona de Temuco, de una localidad que se llama Pitrufquén, ahí es donde está la comunidad Pailalef, que mis abuelos cruzan para el lado argentino, digamos, mis abuelos a fines del 800. Tu mamá, Coñuel, de Gangán, o sea, nacida en Gangán. De la zona de Gangán, sí. Mi mamá Coñuel. Tu papá, peón de campo, pero también tocaba la verdulera. Sí. Él es uno de ellos eran 14 hermanos. Y siempre en el campo, digamos, se la rebuscaban para hacer música. Si había una guitarra, un acordeón, él me contaba que en las reuniones siempre la música estuvo presente. Anécdotas que él me ha contado, por ejemplo, en el caso de cuando a veces no tenían cuerdas para guitarra en el campo, Sí. usaban las venas de los tendones del avestruz y servía, aparentemente sonaría, ¿cómo sonaría? Y No sé. afinarían como Tocaban con podían. eso, tocaban a veces con algún peine, digamos, la música siempre estuvo presente, gente. Nunca se te dio por investigar en eso todavía, ¿no? Y la verdad que estaría muy interesante eso, ¿no? Conociéndote, Investigar ¿no? en eso, porque el sonido que debe tener una guitarra con ese material, Claro. y habría que probar, Sí. Vos me decías, bueno, papá tocaba la verdulera, pero Sí. ¿cómo es eso de que siempre había varias guitarras en tu casa? Porque eso tuvo que ver definitivamente con Eso tu vida, sí, ¿no? sí, evidentemente eso fue lo que me marcó, digamos. Mi papá solía ir y mi mamá, ¿no? A una iglesia donde mis hermanos mayores tocaban en el coro, digamos, ¿no? Y ahí aprendieron. Entonces se ve que le prestarían guitarras y habrían guitarras en mi casa. Yo, digamos, tendría 7 años o 8 años y me acuerdo de haber visto varias guitarras, 3 guitarras, así que han estado sobre la cama o Bueno, en vos distintos sos lugares. autodidacta y esas guitarras que tenías en tu casa fueron con las que te empezaste a iniciar, ¿no? Y fueron con las que yo empecé a jugar, digamos, ¿Te primero, las ¿no? prestaban o Y estaban ahí medio que no me acuerdo que me hayan retado, nene, no porque las rompas? siempre fui en ese sentido fui muy cuidadoso y respetuoso con los instrumentos. Ahora es curioso porque, por ejemplo, vos sos zurdo Así y es. las guitarras eran de otro, estaban encordadas al revés. ¿Cómo te las ingeniabas?
Todas para derecho. Y bueno, yo empecé investigando, jugando y después por una cuestión de imitación, como como mis hermanos mayores tocaban como derecho, agarré la guitarra como derecho y ahí Ajá. empecé a sacar sonidos solo Y nadie se investigando. le ocurrió darte vuelta en Y encordado, no, como... no, 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 no. Si le hubieran dado vuelta al encordado, a lo mejor hubiera tocado como zurdo, me hubieran dicho, mirá. Claro. Pero bueno, Y eso supone pulir una destreza muy especial, porque ¿cómo te encontrabas? Bueno, claro, no conociste otra cosa. ¿Cómo te encontrabas, digo yo, siendo zurdo tocando como derecho, ¿no? Porque las manos han quedado invertidas. Tu mano más hábil te quedó para el encordado. ¿Eso marcó algo en la música tuya? sí, sí, sí. Eso yo creo que fue algo yo siempre digo, uno tiene, por lo menos en mi vida, sucedieron cosas que a veces son inexplicables, ¿no? Por ejemplo, esa es una, de cómo yo pude tocar como derecho siendo zurdo y la habilidad que ya tenía, no me costó mucho desarrollarla, teniendo mi mano izquierda en el mástil, que es Mm. la habilidad que yo tengo. Después, con los años, me dijeron los músicos, vos te das cuenta por qué tenés tanta destreza para tocar, qué sé yo. He tocado temas de Paco de Lucía, John McLaughlin, Aldi Meola, que son virtuosos, pero me costaba, pero lo sacaba, Claro, digamos, te quedó tu mano diestra en el mástil, en que el es mástil de la diría que es la guitarra. mano principal. Y mi mano derecha, digamos, que es la que me da más trabajo, digamos, para poder equilibrar la destreza que yo tengo en mi mano izquierda, mi mano derecha es la que más tengo que Bueno, trabajar siempre con pero técnica, ¿no? tampoco eso significó que la mandaras al rasguido. No, para nada. Punteabas Tuve una época que sí, una época la que del fui, comienzo. la del comienzo fui mucho de hacer ritmo, investigué y aprendí mucho haciendo rítmica, que también es un paso, yo digamos, ahora me doy cuenta que es un paso obligado, no se puede ser primera guitarra o guitarrista solista sin haber pasado por ese paso, que es aprender los ritmos, que es lo que te marcan los tiempos, el rasgueo, ¿no es cierto? El rasgueo sea de folclore, de tango, de cualquier O estilo de sea que música. todo sirve aunque después lo dejes. Todo Te sirve, crea todo una sirve. base. No, Primaria y secundaria en Trelew. entre Leu, sí, sí, sí. ¿Y eras de salir a jugar a la pelota, de ir con los chicos, o preferías la guitarra? Porque quien se larga 7, 8 años a la guitarra y con la pasión que vos transmitís cuando hablas de ella, ya no hablemos Sí, de tocar, sino sí, cuando sí, sí, hablas sí. de la Sí, guitarra, sí, sí. se supone que ocupabas mucho tiempo con ella, ¿no? Y la verdad que sí, digamos, jugar, sí, en el barrio, digamos, era inevitable por ahí, digamos, los chicos venían y te invitaban y salía, pero a medida que fui investigando más, tratando de sacar cosas un poco más complejas, es como que me encerré más al estudio de la guitarra. Después Y, ya no y- casi ni salía. y digamos, estudiando o jugando, como quieras llamarle, cuando eras chico, ¿cuántas horas estabas con la guitarra por día? Y tuve una etapa que he estado tocando 6 horas la guitarra. Siendo chico, o sea, nadie te obligaba. Sí, no, 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 era una rutina mía que yo tenía. Ahí ya era la época en que los chicos decían, no, a Pailaleo no lo vaya a buscar que está con la guitarra. Claro, claro, seguro que está con la guitarra, o me veían con la guitarra, que Claro. salía con la guitarra y andaba con la guitarra. Y decime, todas esas horas diarias, bueno, te fueron creando obviamente una destreza. ¿Tu papá, tus hermanos, se daban cuenta de eso? En el caso de mi papá, como ya mis hermanos mayores tocaban, yo creo que se ha dado cuenta, pero no, digamos, no, nunca se imaginó que yo iba a seguir tan seriamente y definitivamente el camino No de la obstante, guitarra. vos lo acompañañabas a tu viejo. Sí, 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 Ajá. yo fui uno de los que acompañé más, estuve más tiempo acompañando a mi papá porque mis hermanos, bueno, se fueron yendo a distintos lugares, yo prácticamente te diré que lo acompañé hasta los últimos días Ajá. que él vivió. Vos me comentaste una vez que cuando tenías 14 años
eventualmente tocaste en La Pampa. Sí, Y que ahí tu viejo tuvo la percepción cierta de que vos eras para la guitarra. exactamente, sí, así fue. Y sí, tendría 12, 13 años, nos fuimos a La Pampa a visitar a un hombre que había sido representante de mi hermano, digamos, un De hombre que Tino. era de Tino, que era un personaje, que era un vendedor de rifas de auto y eso. Entonces vino a Trelew, lo conocimos y nos invitó para ir a conocer el pueblo de él, un pueblo chiquito, Eduardo Castex. Y nos invitó, y bueno, yo me llevé la guitarra. Y él tampoco sabía que yo tocaba, que tocaba, como cuando me escucharon tocar la guitarra, o sea, que yo ya tocaba muchos temas. Y quedaron sorprendidos. Es más, casi no nos dejaban venir. Fuimos en vacaciones, yo tenía que volver para seguir estudiando a la escuela. Y bueno, y nos empezaron a llevar a distintos pueblos y qué sé yo, o fiestas así de campo. Y bueno, y Y ahí tu viejo chocho. y claro, él estaba pero re contento porque él evidentemente no se había dado cuenta de Claro, claro. pero cuando la gente que no conocíamos reaccionó de esa manera y lo felicitaban a él, qué bárbaro, cómo toca el chico teniendo esa edad. Y claro, y después al tiempo él me regala una guitarra, que en realidad en ese sentido fui uno de los, te diría, fue el único hermano que recibió un regalo que él, digamos, porque el resto de las guitarras Claro. eran guitarras como prestadas y que habían llegado así, Sí. digamos, eran guitarra usada. Nunca me voy a olvidar una madrugada que él me ¿Te acordás la dice, marca de la guitarra? la marca de la guitarra que me regaló él era Romántica. Ajá. Me dice, y tenía esa sorpresa, la guitarra con la funda nuevita, ¿no? Fue, pero imagínate, para mí una Claro, alegría. qué regalo, ¿no? Decirte Y mi claro, propia aparte él no le había guitarra. regalado a ninguno de mis hermanos una guitarra, o sea que él vio y, bueno, de hecho hasta... ¿Tu hermano ya andaba por allí con las guitarras del camino para esa época? Sí, él se fue muy joven de mi casa, digamos, y hizo un recorrido prácticamente solo y sí, con las guitarras del camino desde, te diría, desde los 80, Ujú. un Pero poquito vos antes a lo mejor. a la guitarra del camino ya llegás cuando tenés 16 años, eras Yo muy chico. Sí, 16 años, mi hermano vuelve de una gira de Brasil que le había ido bien, pero bueno, el compañero se Con enamoró en una Brasil brasilera, y se claro, sí. quedó enamorado allá, así que... y él vuelve y estaba Se sin dedicó al bossa músico, nova. claro, y se vuelve y no tenía músicos, y Ajá. vuelve a visitarnos, yo vivía como con mi viejo, digamos, y me escucha tocar. Y también la sorpresa que se lleva de lo que yo había aprendido, porque él hacía mucho que no me escuchaba. Claro. Y entonces viene y primero habla con mi viejo. Fíjate vos el respeto que siempre le tuvimos a mi viejo. Claro. No es que habla conmigo, habla con mi viejo. Sí me autorizaba para que yo pueda tocar, porque a esa edad, digamos, está bien, no siempre tocamos en teatro, sino que a veces tocamos en lugares, Claro. festivales, donde era, digamos, a esa edad empezar a Y además trasnochar. estudiabas, hay una Y serie hay que de empezar a cosas. trasnochar y todo eso que no es... Y bueno, y le dijo que sí, pero bueno, ¿Y dónde debutas? dimos un recital en el Teatro Español. En el Teatro Español, en Sí, Trelew. sí, sí, sí. Yo en mi caso tuve que aprender a hacer un poco de flamenco, ritmos que no conocías muy bien y bueno, lo preparamos con tiempo y fue un debut tremendo, Convengamos que tu lleno. música, la que vos sentís y la de tu hermano son distintas. Son Y otra cosa, ¿no? ahora, en este momento, te diría que sí. Ajá. Sí, 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 sí. Cada uno evolucionó hacia un lado distinto. Hacia un punto distinto de la Claro. música. ¿Y cómo les va ahí en el Teatro Español? Espectacular, la gente fue una ovación porque en Trelew siempre el apellido nuestro, el apellido Paisalev, fue muy querido Ujú. y siempre relacionado a la buena música, al buen gusto y a la prolijidad, porque te digo que eran pero horas y horas de ensayo y todos los días, hasta El la hecho perfección. de ingresar a la guitarra del camino y ya del Teatro Español comienzan las giras con tu hermano, Sí, ¿no? sí, sí. Ya eso te lleva a vivir de la música. Sí, sí, también otra experiencia que yo hasta ahí, la música para mí
era como un hobby, Claro. era para pasar el tiempo, digamos. Si bien tenía esas ansias de avanzar y investigar distintos estilos, nunca había vivido de eso, digamos, porque realmente logramos tener, te diría, un sueldo. ¿No es Andás cierto? unos 4 años o más con la guitarra del camino Sí, y llega 4 el años, servicio 5. militar. Y nos íbamos a Brasil. Oh, Dios. Y así que, bueno, Y encima no pude pelado. salir, no pude salir. Y Y encima yo, y pelado. yo usé siempre, claro, usé siempre el pelo largo, imagínate, en esa época. Che, y en el servicio militar le hacías a la No, guitarra, no, no, ¿no? no, 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 Lo no, mantuviste escondido el tema. no, porque no fui. Ah, no fuiste. No fui porque me tocó número bajo. Por Pero Dios. fíjate vos lo que... No fui, no, fui. O sea, Bueno, fui a revisación, todo, pero en el salvaste sorteo... el pelo lo salvaste. No, yo me lo había Te lo- cortado. El pelo me lo había cortado yo, porque aparte, imagínate, en esa época mis amigos me decían, escuché, cortate el pelo, que Claro, cuando te vean de no pelo vas con largo... esa melena ahí porque te... Así que me corté el pelo, fui, toda la revisación y después número bajo. Bueno, de repente empecé a ver y escuchar otro estilo de música, ¿no? Que me acuerdo en una de esas noches de haber estado en El Gato del Callejón con el Flaco Carreté, Con el flaco Carreté, de esas noches de qué ahí gran que personaje, ¿no? personaje Desaparecido ya el muy flaco, querido, muy joven, sí. muy querido, muy Un querido. gran actor además, el flaco Sí, una Carreté. persona con un oído musical. Bien, me dice Enrique, vení, escucha esto. Saca un long play, Chico Corea, Aldi Meola, eh, y me hace escuchar eso. Que yo, imagínate, no había escuchado algo Ajá. tan lindo y algo también tan extraño, ¿no? Porque para mí nunca había escuchado ese estilo de música. Y ahí se despierta y me empiezo a replantear esto de si seguir tocando lo mismo Claro. o buscar otra Ahí te das cosa. cuenta que necesitabas estudiar, Sí, sí, porque eso ya eso no lo podía hacer sacándolo. claro. Hasta ahí había llegado la intuición, después necesitabas estudiar. Y ¿Y sí o sí estudiás con tenía algún que... profesor de dónde? ¿De Estudié en Trelew? Trelew, estudié un poco de música ahí en Trelew en esa época, bueno, no habían tampoco demasiada gente que te enseñe eh, música que esté relacionada a la guitarra. Porque una Ajá. cosa, uno puede estudiar la parte teórica sin saber tocar ningún instrumento, ¿no? Pero es distinto cuando te enseñan música a alguien que sepa tocar tu instrumento, ¿no? Por Claro. ejemplo, la Bueno, guitarra. pero hay métodos, por ejemplo, Hay y muchos métodos. textos para Sí, guitarra, eso ¿no? sí, ahí empecé a descubrir a Carlevaro, empecé a descubrir a muchos autores que de a poco lo fui estudiando bueno, y lo sigo estudiando, ¿no? Ujú. Y ahí empecé a soltar la púa, porque yo tenía 8 años y ya a los 8 años tocaba con púa, con los Las dedos, ¿no? guitarras del camino ya lo había hecho con púa, todo Era un eso. estilo con púas, sí, sí, Ajá. sí, tocábamos muy poco con dedo. Pero ¿por qué? Tiene una explicación, porque en esa época no estaban, no, o sea, las guitarras electroacústicas habían, pero eran inaccesibles, eran muy caras, eran importadas. Entonces era la época de tocar con guitarra criolla y el micrófono Claro. externo. Entonces si no tocaba fuerte, imagínate con los dedos y no tenías una guitarra de concierto, no sonaba. Por eso que yo creo que ha sido el tema de la púa, ¿no? De ¿La púa tocar fuerte. te quita destreza, te quita manejo? Y la púa es un elemento que, por ejemplo, te ata 2 dedos y ya tenés 2 dedos menos para tocar en la mano Ajá. derecha, ¿no? Otra vez solista y comenzás con la docencia. Hay otra vez, ¿Cómo sí. surgió lo de la docencia? Y lo de la docencia yo creo que surgió cuando me radiqué acá en Puerto Madryn, que ya vine con mi esposa. eh, También el tema de haber pensado comenzar con una carrera solista, no es que tenías muchas ofertas para salir a tocar, porque era otra Claro, cosa. La gente que me conocía con las guitarras del camino quería ese producto y yo ya no lo hacía. Fue claro. también todo un desprenderte de todo eso, ¿no? O sea que en mi vida he tenido muchos cambios, De ¿no? todos modos, el decir quería ese producto y no lo hacía era que vos ya de solista elegías otra cosa, lo que vos pensabas.
Y sí, que era sí. distinto, lo que vos sentías, mejor dicho, no pensabas, ¿no? Exactamente, empecé a buscar y en la música lo que a mí, la música que me llegaba, y de a poco fue llegando el tema de la composición también. Eh, Ujú. y en el 99 me radiqué prácticamente acá, Ajá. definitivamente. En Y el 2000, después de un viaje que hicimos por España con el Ballet Pilmaiquén, que ahí lo conocí a Julio Ñáñez, y nos hicimos muy amigos. Eh, estuvo acá con nosotros en este programa. con Julio realmente tenemos una amistad muy grande. Él ha sido otra de las personas que me ayudó mucho en el tema de la teoría, digamos. De hecho, sigo estudiando con él, seguimos estudiando junto con Julio. Nos reunimos de vez en cuando y estudiamos. Y él es una persona con un conocimiento de la parte teórica muy grande. Bueno, Muy él grande. en bandoneón y vos en guitarra, juntos son dinamita, te digo, ¿eh? Hicimos realmente la gente que Se nos ha miran escuchado, nomás. sí, 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 sí. Y en mi disco, la obra que grabamos de Agustín Barrio, La Catedral, te digo que lo han escuchado varios músicos. Y hay una versión de Aldi Meola con Dino Saluzzi, que no sé, muchos me han dicho que esta versión que hicimos nosotros Y a lo mejor hay más está, feeling. está muy buena. A mí me llama la atención, no sé si me equivoco, corregime si me equivoco, pero Julio es un hombre muy apegado a la partitura y vos lo mirás. Sí, 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 La sí. partitura no, lo mirás a él. Claro, Se porque conocen mucho. sí, 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 realmente con él hemos tocado mucho. Aparte de haber ensayado y tocado, charlamos mucho. Charlamos mucho del tema, digamos, de la problemática de los músicos, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Que siempre tenemos que andar lidiando y peleando por nuestros derechos, digamos, en cuanto al cachet, Sí, ¿no? Que sí. es todo un tema. Sí, es Este, todo una rémora en el arte, ¿no? Sos artista, tenés que buscar de qué vivir. y sí, pero, viste, a No es veces así. no es así, y la gente que te debería valorar o apoyarlo un poco más, Sí, a por ahí no, veces no. siempre mirando No afuera, ¿no? todos al menos lo hacen. Claro, ¿Eh? exactamente. Los que no le hacen duelen. Sí. Vos me decís que cuando te dedicas a la docencia ya estás acá en Madrid. Venías estudiando. Y la docencia qué hace? ¿Te quita ese tiempo, trasladás todo a enseñar o tenés que seguir estudiando? ¿La docencia te obliga a seguir estudiando? Sí, eso es una de las cosas por las cuales me entusiasmó más el tema Ujú. de enseñar. O Porque sea yo que actualmente estudias. sigo estudiando. La música yo creo que es infinita. El ejemplo más claro, digamos, que una persona como Julio, que vos decís con todo el conocimiento que tiene, ¿para qué sigue estudiando? Y la música es No, infinito. Cuando te gusta algo y no te va a alcanzar, no te alcanza la vida para estudiar todo lo que, aprender todo lo que hay, ¿no? claro. Además, uno siempre debe escuchar algo que todavía lo Siempre quiere hay, concretar y no pudo. y en la guitarra te digo que hay cosas que te sorprenden, hay Ujú. sonidos, hay tanto por investigar. Y imagínate qué sé yo, el bandoneón, lo que es, o el piano, Dificilísimo instrumento, todos por los otra instrumentos tienen parte, ¿no? sus secretos que hay que ponerle pasión y escuchar y estudiar, Ujú. digamos. Bueno, el ejercer la docencia es un trabajo también, eso te Sí, llevará tu tiempo, de eso vivís junto con lo otro que hagas. sí, 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 sí. ¿Y el tiempo para estudiar? Y te digo que tengo una familia que me ha apoyado siempre. Mi esposa es una persona que me conoció tocando y sabe y respetó eso también, ¿no es Ujú. cierto? Que yo soy músico, que la música es mi vida. Entonces mi familia, mis hijos crecieron escuchando guitarra, es como se repite como en mi caso, digamos, ¿no? Y ellos, gracias a ellos yo puedo estudiar, puedo armar proyectos, puedo grabar, porque si no es imposible, digamos, Ujú. hacer todo, ¿no es cierto? El tema de la docencia a los alumnos realmente me abarca bastante tiempo. Es algo muy lindo que me ha dado muchas satisfacciones, como que te paren en la calle y venga una persona que no conocéis y que te diga, lo felicito por el trabajo que hace con los chicos en los barrios, Claro. barrios periféricos. Y eso es algo que te da fuerza para seguir trabajando, porque yo Bueno, le sí. digo, Además de per se tener que tener tu propia voluntad, ¿no? y sí, 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 Eh, sí, 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 sí. a mí hay cosas que siempre me llamaron la atención.
Eh, Frecuenté muchos años por amistad con el hijo, también guitarrista, y se llama igual que él, Héctor Ayala. Ujú. Héctor Ayala, bueno, entre otras cosas, guitarrista de grela y autor de muchos métodos para Que lo he guitarra. estudiado yo, a Héctor Ayala, hay Bueno, cosas y yo que son recuerdo a maravillosas. Héctor Ayala, ya un hombre grande, nosotros éramos jóvenes, con los anteojitos colgados acá en la casa, llegar en tinto solar y él estaba estudiando, estudiaba primero para enseñar después, para escribir, tenía Claro, allí y claro, escribía y le daba y estudiaba, y era un hombre grande. Imagínate, guitarrista de grela, con prestigio, escribía métodos, pero el tipo claro, estudiaba, claro, ¿no? claro, claro. Esos son los ejemplos que hay que seguir. Me decías que recién ahora pudiste tener tu guitarra. Sí, Me refiero a que algo especial en el sonido de la guitarra, porque guitarra ya debes haber tenido muchas. te digo que marcas de guitarra he tenido miles, Ujú. miles he ¿Y tenido, por qué pero esta es tu guitarra? ¿Qué tiene? esta guitarra es muy especial porque es una guitarra que está hecha a medida. ¿Esto qué Ujú. quiere decir? Que es una guitarra que está hecho a mi cuerpo, digamos. El mástil, la caja, el sonido que yo quería, digamos, el escucharme bien. Y La hiciste hacer. esto me lo permitió exactamente haber conocido al luthier Walter Valdés. Él a través de muchas charlas, de hecho él también estudia guitarra conmigo, y de tocar y escuchar, y él me hizo ya una guitarra sólida hace varios años que me dio muy buenos resultados. ¿Y cómo haces para explicarle, por ejemplo, al luthier el sonido que vos querés? Porque hay que... Y yo le expliqué, y él me ha escuchado mucho tocar, él ha ido a mis Ajá. presentaciones, entonces evidentemente él, con lo que yo charlé y como lo que él ha escuchado, se ha imaginado el sonido que yo quiero, que a mí me gusta, ¿no? Y en ese sonido influye no solo la propia guitarra, ¿no? Porque lo que se debe lograr evidentemente es una unión, una comunión entre guitarra y guitarrista Sí, para que ese sonido salga. sí, Porque sí, sí, sí. las guitarras, no sé si me equivoco, vos corregime, pero no suenan iguales en cualquier mano. No, 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 no. No, no, la pulsación de cada uno es única, es el ADN Ujú. de uno. Mi pulsación de mi mano derecha y de mi mano izquierda, el sonido que yo tengo en mi mano izquierda, porque en realidad el sonido está en la mano izquierda. Prácticamente te diría el 80% del sonido del guitarrista está en esta mano, Sí, no en la mano derecha. ajá. Y ahí volvemos otra vez al tema de esto Del zurdo, del zurdo, ¿no? claro. Él, el luthier, evidentemente se ha fijado en eso, sin decírmelo, porque él sabe que yo soy zurdo, y logró ese sonido que yo digo que es el sonido de mi inspiración para mis próximas composiciones. Es muy importante tener el sonido que uno quiere, que en definitiva es ¿Vos crees un que hay punto de algo, madurez ese. vos crees que en ese sonido hay algo, no sé, energético entre la guitarra Sí, y el ejecutante? sí, sí, sí. La guitarra es un instrumento que yo digo que percibe, por lo tanto es algo como que tiene vida. La Ujú. guitarra para mí tiene vida. Te voy a hacer una pregunta. Vos tomás la guitarra, ¿no? Yo veo que la tomás así. Sí. Lo que vos ejecutás, ¿se te transmite al pecho Los graves, o del pecho lo sacás para afuera? Ese los es el graves tema. entran en el cuerpo. Las Ajá, vibraciones es como que entran, no sé, es una sensación muy, muy extraña. Hay una cierta magia que se produce cuando sí. uno está en silencio y agarra, yo toco la guitarra, afino la guitarra, hago un acorde y lo escucho, y esa vibración en el cuerpo con la guitarra, te digo que se va logrando una amalgama que es, después cuando uno en el show
como el que hicimos la otra vuelta, cómo la gente percibe esa emoción. Y eso tiene que ver yo creo que tiene que ver con los años y con la madurez de la persona, digamos. En mi caso, yo años atrás, siendo joven, me daba lo mismo, tocaba una guitarra, con cualquier guitarra, y no ponía tanto, Claro. no me ponía tanto cuidado en eso, ¿no? Cuando vos afinás, no solo afinás con la oreja. No. Hay una cosa Hay que algo está dentro. relacionado. Hay algo Está dentro. relacionado, ¿Y exactamente. de dónde crees que viene, por ejemplo, los sonidos que vos lográs? ¿Tiene que ver con tus genes? ¿Tendrá que ver con tus ancestros? ¿Tendrá que ver con la... A ver, la pregunta trata de ser un poquito más profunda. ¿Tiene que ver con la tierra? Porque el aborigen tiene algo que trae, que es con la tierra, ¿no? Y sí, Con el sí, entorno, que a lo mejor vos no viviste, pero vivieron tus ancestros. exactamente, sí. Yo tengo en mi memoria, tengo muchas charlas y muchos recuerdos de cosas que me ha contado mi padre, ¿no? Mi papá falleció a los 96 años, así que imagínate Bueno, lo has disfrutado las bastante, anécdotas ¿no? que él me ha contado de otra época. Imaginarte eso, más el paisaje que para mí, las bardas, las jarillas, este paisaje que por ahí para la gente que no es del sur dice, qué paisaje gris, qué paisaje, porque claro, está acostumbrado al verde, pero para mí es mi paisaje, es con lo que yo crecí. Es toda una conjunción de eso, ¿no es cierto? De esos recuerdos que yo tengo de charlas con él y el aire que yo respiro y lo que yo veo, y después cómo yo puedo trasladar todas esas emociones a la guitarra, ¿no es cierto? Vos De tenés algo hecho, especial con las bardas. y sí, le dediqué esas milongas, Sí. milonga de las bardas, que la Es gente que lo ha precioso. escuchado, la gente que lo escucha, que viaja generalmente y lo pone, dice, ¿cómo lográs pintar en la música eso? Porque Y realmente, bueno, si ves las bardas, te imaginás que estás en las bardas. el sonido ese de la guitarra es tu pincel. Y sí, evidentemente he logrado eso. Te hago la del estribo, digamos. Vos me decís que tratás que escuchás esos sonidos de la tierra, que tratás de llevarlo, que, bueno, anduviste en la búsqueda tantos años de una guitarra que te represente esos sonidos. Cuando componés, ¿tu mente dónde está? ¿Está en recordar las notas y los acordes que estás componiendo? ¿Está en otro lado? ¿Está en tu infancia? ¿Está en blanco? Y muchas veces es como que, por ejemplo, lo que me sucedió con mi última composición, que es La Vidala Otoñal. Ujú. Yo en mi estudio tengo un ventanal bastante grande, que me permite ver el patio, donde tengo árboles frutales y otras plantas, ¿no? Y toco la guitarra ahí, y en esa oportunidad me acuerdo de haber estado tocando acordes y haber estado mirando por la ventana de los árboles, ¿no? Una mañana gris era. Y empezó a salir, te diría prácticamente de una manera hasta mágica, diría yo, empezó a salir, a aparecer esa Vidala. Y por eso se llama Vidala Otoñal, porque apareció ahí. Y fue ese el momento. No es que surgió, ¿no? Por ahí pensando en... Porque una Vidala es un ritmo norteño, digamos, pero que está muy relacionado a la tierra, porque es un ritmo de la gente originaria del norte. Y, y bueno, esa Vidala salió ahí. La milonga de las bardas salió observando las bardas y escuchando el viento. Ajá. Leufú, la milonga que digamos fue mi primera composición, surgió escuchando el sonido del agua. O sea que lo que estás viendo es lo que lo que querés representar, lo visualizás. Exactamente. Y lo traducís a la Y música. lo tradujo ahí. Bueno, Enrique, Luz de Luna, Casa Natural y Mística, quiere testimoniar este paso que tuviste por el programa. Es un ojito de cuervo. Muchísimas gracias. Muchas Animal gracias. místico si lo hay. Sí, ¿Eh? sí. Un animal Con qué sé como yo,
valores distintos y significativos para cada cultura, especialmente las aborígenes, ¿no? Sí, 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 nosotros... Buenos y malos, el cuervo es todo, qué sé yo, tiene un significado increíble, es un animal de poder. Así que espero que sea un lindo recuerdo para vos. Muchísimas gracias, Eduardo, y bueno, felicitarte por lo que estás haciendo por la cultura, porque en realidad mostrar o contar cosas que uno muchas veces en notas o en otros medios que generalmente siempre apuntan al lado de más digamos, de lo que estás haciendo como músico, ¿no? Sí. Y no contar otras cosas, yo creo que también esto hace que la gente pueda comprender a veces algunas cuestiones que tienen que ver con lo que uno hace cotidianamente, ¿no es cierto? Claro, pues la cultura es un todo Es y un no hay todo. mejor cosa que mostrarla a través de los propios protagonistas. ¿Eh? Así es, Y así es. no solo por eso que hace, sino por lo que es en general como persona. Como un Muchas todo. gracias por haber venido. Gracias a vos, Eduardo. Y a ustedes, como siempre, nuestro agradecimiento por estar presente en otra edición del Ojo del Cuervo. Si Dios quiere, nos encontramos la semana que viene.